Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Como saben, estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en esta lección estaremos viendo el título aquí, la única vez cuando Jesús se maravilló. ¿Cuándo fue el momento cuando Jesús se maravilló? Solo hay dos veces en toda la escritura que se menciona este detalle, que el Señor se maravilló de algo. En un caso es algo negativo de lo que el Señor se maravilló, pero en este caso que veremos en esta lección es la única vez que se menciona esto de una forma positiva. Entonces vamos a ver lo que esto tiene que decirnos para el día de hoy, nuestra lección. Como pueden ver, es el capítulo 7, comenzando en el verso 1 hasta el verso 10. Vamos a leer unos cuantos versos como siempre hacemos y pues veremos aquí los detalles que corresponden. Dice la palabra de Dios, verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bueno, aquí podemos ver al comienzo el capítulo 7, claro que sigue el capítulo 6, donde el Señor ha estado enseñando, dando varias lecciones acerca de cómo se ve la persona quien es ciudadano del reino de Dios. Entonces, su enseñanza ha terminado, según Lucas, en esta ocasión, y ahora el Señor vuelve a la ciudad de Capernaum. Capernaum parece haber sido el lugar donde el Señor regresa, ¿verdad? Como vamos a decir su base, de donde sale y logra diferentes momentos en su ministerio. Parece que vuelve a Capernaum como la base de sus operaciones. Entonces aquí está volviendo, ¿verdad? Y al volver, Lucas nos dice que entró en Capernaum y ahí es cuando un centurión se da cuenta de el Señor Jesús. Ahora, si entendemos algo de el Nuevo Testamento, ciertamente en las escrituras de Lucas, él menciona varias veces a estos hombres, los centuriones, ¿verdad? Entendemos que este es un soldado romano. Un centurión tenía bajo de su cargo 100 hombres. Entonces, este es un hombre de guerra, un hombre, vamos diciendo, soldado, ¿verdad? Y nos recuerda mucho de otro soldado muy importante que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el centurión llamado Cornelio. Y Pedro se encuentra con él, ¿verdad? Y es el primero de los gentiles que recibe, vamos diciendo, las noticias del Evangelio y llega a ser convertido, ¿verdad? Y aquí tenemos algo semejante, un centurión, un hombre que había sucedido, escuchó del Señor Jesús y quiso pedirle a Jesús que sanase a su siervo. Dice el texto aquí en el verso 2 que este siervo, quien era muy querido por el centurión, estaba enfermo y al punto de morir, entonces no le queda mucho tiempo y el centurión pide ayuda al Señor Jesús. Esto también nos recuerda de otra historia y de otro momento algo semejante en el Antiguo Testamento, regresando al segundo libro a los reyes o de los reyes, capítulo 5, cuando un soldado gentil llamado Naamán busca ayuda de un profeta judío. Así recordamos la historia con el profeta Eliseo y Naamán. Él también era un soldado y pagano de los gentiles y él viene en búsqueda de el profeta judío para ayudarle. Ahora, claro, Naamán tenía un problema de la piel, ¿verdad? No es exactamente la misma situación que aquí, pero el punto es este.
un soldado gentil viene a buscar a un profeta judío. Y pues si recordamos, le fue muy bien a Naamán en ese encuentro con Eliseo. Fue restaurado, ¿verdad? Y su piel volvió a ser una piel normal después. También vemos que él parece haber sido convertido a creer en Dios. Aquí este hombre tiene una fe increíble en el Señor Jesús, y pues es esto que nos llama la atención. Así que verso 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él no lo había conocido antes, no había visto al Señor, no había escuchado sus enseñanzas, no había visto ningún milagro, él nomás ha escuchado de la fama del Señor Jesús. Dice el verso 3 que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo, ¿verdad? Ahora, vemos algo interesante aquí en esta relación, porque se mencionan aquí los ancianos de los judíos. Y vemos que es el centurión quien les pide a este grupo de hombres que vayan a visitar a Jesús, ¿no? Ahora, estos no son los mismos ancianos líderes espirituales de todo el pueblo de los judíos. No estamos hablando del Sanedrín, no estamos hablando de aquellos hombres quienes han estado en contra de Jesús cuando vemos ese grupo mencionado en Jerusalén. No, estos son líderes espirituales de la sinagoga en Capernaum. Y pues debemos entender que cada sinagoga tenía un grupo de hombres que estaba al cargo de la sinagoga, al cargo, vamos diciendo, de las necesidades espirituales del pueblo en ese lugar. Entonces estamos hablando de hombres de Capernaum. Y son estos quienes van para visitar al Señor Jesús por la petición de este centurión. Entonces vemos una relación algo especial aquí entre el centurión y este grupo de judíos, líderes espirituales, ¿verdad? Es muy semejante la relación, otra vez volviendo al ejemplo de Naamán. Si recordamos en esa historia, Naamán tenía una sierva judía, una niña, ¿verdad? Una jovencita que ella le animó a Naamán ir a buscar el profeta en Israel. Fue esa jovencita, esa niña judía. Aquí estos hombres son líderes, pero son judíos, ¿verdad? Y vemos esta relación entre Naamán, entre este centurión y este grupo de hombres líderes. Cuando él les pide hacer esto, ellos lo hacen. No porque él tiene autoridad sobre ellos, pero porque ellos responden de una forma agradecida por las acciones pasadas del centurión. Y esto nos lleva al verso 4. Y ahí vemos a lo que continúa diciendo Lucas. Dice que ellos vinieron, este grupo de hombres, líderes espirituales, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. Entonces vemos, este grupo de hombres vienen, le dicen al Señor Jesús: este centurión es digno de que le ayudes, pues él ha sido muy bueno para con nuestra nación, con la nación judía, ¿verdad? Esto demuestra una práctica de vida de este centurión. Él había sido un hombre siervo del pueblo judío. Le habían ayudado. Dice que él les construyó una sinagoga, y no debemos pensar que él mismo la edificó con sus propias manos, sino que parece que él proveó los fondos necesarios para que se pudiera edificar una sinagoga. Entonces, este hombre ha dado de su dinero y de sus recursos para bendecir al pueblo judío. Muy interesante, ¿verdad?
Entonces este hombre ya se demuestra como un hombre de fe, se demuestra como un hombre bueno para con el pueblo judío. Ha sido siervo, ¿verdad? De esta forma. Y por eso Jesús está de acuerdo, dice el texto, que él va con ellos, ¿verdad? La última parte del verso 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, vemos continuando el verso 6, dice que el centurión envió a él unos amigos, es decir, personas más cercanas a él, tal vez de su propia casa. Envía a estos amigos y le dice a Jesús con estas palabras: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Estas son las palabras que el centurión le dice al Señor, el recado, el mensaje, ¿verdad? Por medio de estos amigos. Le llama Señor. Ahora, en Lucas no son muchos los que llaman a Jesús con este título, Señor. Entonces podemos ver que él tiene mucho respeto por Jesús. Él reconoce el poder y la autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Y por eso le llama de esta manera. Él sabe que Jesús es un profeta de poder y de autoridad. Y mira lo que dice, yo no soy digno. Yo soy un hombre en una posición mucha más baja, ¿verdad? Ahora, esto demuestra, claro, la humildad de este centurión. No se considera que es alguien, vamos diciendo, grande. Aunque él mismo tiene autoridad y tiene poder, ¿verdad? Está al cargo de 100 hombres en el ejército romano. Pero él se considera a sí mismo como no siendo digno. Otra vez, demuestra su humildad. Y es interesante porque en la historia son los hombres líderes de los judíos quienes dicen, él es digno de que le ayudes de esta manera. Entonces, ellos dicen, él es digno, ¿verdad? Porque lo consideran como una persona impresionante y buena y de fe. Pero él mismo no se considera como digno. Entonces, otra vez vemos esta idea de su humildad. No soy digno de que ni entres bajo mi techo. Él está diciendo a Jesús, tú no tienes que estar presente en mi hogar para lograr este milagro. Es impresionante esta idea porque siempre esto demuestra confianza en la palabra que tiene el Señor Jesús. Y es justo eso a lo que el centurión ahora se va a dirigir, cuando él se compara en esta misma forma. Verso 7. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Otra vez, no soy digno, ¿verdad? Pero di la palabra y mi siervo será sano. Él reconoce que la autoridad de Jesús está en su palabra. No tienes que venir. No, el poder y la autoridad de Jesús no está solo en su presencia. Y no tengo que ver algo, una demostración de poder, no tengo que ver un milagro. Yo entiendo que el poder y la autoridad está en tu palabra. Y solo necesitas decir la palabra, es decir, dar el mandamiento. Y esto se va a hacer. Yo sé que mi siervo será sano solo con tu palabra. No hay que venir, no hay que molestarte demasiado. Tú puedes hacer esto con solo hablar, con solo decir una palabra, ¿verdad? Nos recuerda obviamente de el Génesis capítulo 1, cuando ahí se habla del poder de Dios al crear el mundo solo con la palabra, ¿verdad? Dios creó todo solo con decir, solo con hablar. Entonces la autoridad está siempre en la palabra de Dios. Y este hombre reconoce eso. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no?
Qué impresionante que él está tan convencido, tiene una fe en la autoridad y poder de Jesús y reconoce que esto reside solamente en su palabra, en su hablar. Ahí está el poder. Dice, ahora sí, verso 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Vemos esta mención de autoridad. Él dice, yo entiendo cómo funciona la autoridad. Yo sé cómo eso sucede. Yo tengo soldados bajo mis órdenes y yo le digo a este que debe ir y él va. Y al otro le digo que venga y él viene, ¿verdad? Entonces, yo entiendo cómo funciona la autoridad y reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Entonces, qué admisión tan grande, ¿no? El hombre sabe, ¿verdad? Él tiene siervos bajo su mando. Y él dice, cuando yo le digo a uno que vaya a hacer esto, él va. Y cuando le digo a uno que venga, él viene. Y le digo al otro, haz esto y lo hace, ¿verdad? Entonces, yo sé cómo funciona la autoridad y reconozco que tú eres hombre de autoridad y de poder. Entonces, esta es, vamos diciendo, su confesión, que no demuestra con sus propias palabras la fe que este hombre tiene. Y otra vez, ni había visto a Jesús, ni había visto algún milagro, no había escuchado algo más de la fama de Jesús, y eso fue suficiente para él. Qué fe tan grande tenía. Y por eso el Señor Jesús le dice, el verso 9, al oír esto, dice Lucas, Jesús se maravilló de él. Ahí está, ¿verdad? El único momento en todos los evangelios que se dice que Jesús se maravilló de alguien. Ahora, sí hay otros eventos cuando el Señor reconoce la fe de otras personas, sí. Pero aquí es el único momento cuando se dice que Jesús se maravilló de alguien. Y otra vez, de una forma positiva, ¿verdad? Vamos a ver en otro lugar cuando el Señor se maravilla de alguien, pero ahí es un caso negativo, cuando Jesús se va a maravillar de la falta de fe que alguien tiene. Eso lo veremos en otra lección. Dice el texto, ¿verdad?, que Jesús se maravilló de la falta de fe, que no tenían fe. Pero aquí es lo opuesto. Es un momento positivo. Jesús reconoce la fe de este hombre y dice, se maravilló de él. El hombre, el centurión, se maravilla del poder y la autoridad de Jesús, pero aquí Jesús se maravilla de su fe. Y hasta dice a todos los que están ahí, ¿verdad? Dice el verso 9, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, porque obviamente venían muchos con el Señor Jesús, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y cuando él dice en Israel, se encuentran en Israel, en la tierra, pero él está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? No he encontrado fe dentro del pueblo de los israelitas como veo en este hombre. Qué interesante, ¿no? Que alguien fuera del pueblo de Israel tenga una fe tan grande como esta. Es uno de los momentos, de varios momentos, que se reconoce la fe de los gentiles, y los gentiles entran, ¿verdad?, a ser parte del pueblo de Dios, tanto como fue el caso con Naamán. Aquí es el caso con este centurión, y como será el caso con el centurión llamado Cornelio en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces Jesús reconoce la gran fe que él tenía y dice, se maravilló de él, ¿verdad? Verso 10, y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Wow, qué interesante. Jesús ni llega a la casa
ni en verdad en cómo se cuenta este relato, ni escuchamos la palabra de Jesús que dijo que sea sano o va a ser sano, ¿verdad? El centurión dice, solo hay que dar la palabra, pero ni aún escuchamos a Jesús dar la palabra. Entonces, esto resalta la idea de que la palabra se dio, obviamente, por el Señor, pero ni aún lo vemos ni lo escuchamos en el relato, ¿verdad? Solo entendemos que esto se hizo porque al regresar a la casa, el siervo ya no estaba enfermo, estaba sano. Y pues esto nos hace maravillar aún más, ¿verdad? La palabra de Jesús, palabra de autoridad y de poder, sana a la larga distancia, ¿verdad? Entonces, este hombre reconoce, no solo tiene fe, pero reconoce cómo funciona la autoridad del profeta verdadero. Solo reside en su palabra. La distancia no tiene nada que ver. La presencia ni tiene nada que ver. Solo su palabra. Y ahí está la diferencia. Personas de fe reconocemos que la autoridad y el poder de Jesús está en su palabra. No tenemos que verlo, no tiene que venir, no tiene que estar cerca en nuestra presencia. Solo su palabra es lo que tiene la autoridad y el poder. Y de esta forma, pues, nos resulta ser una historia, un relato maravilloso para nosotros también. La pregunta, creo, que Lucas quiere hacer con todo esto es si nosotros, los que estamos leyendo este texto, esta historia, tenemos una fe como la de él. ¿Tenemos así tanta fe que Jesús podría maravillarse de nosotros? ¿Soy ese tipo de persona que cree en el Señor? Ciertamente el centurión nos pone la barra algo alta para medir cuánta fe tenemos o no tenemos, porque solo confía en la palabra de Jesús. Qué interesante, ¿no? Espero, hermanos, que nosotros sí seamos al igual que este hombre, personas de tanta fe que el Señor Jesús se quedaría maravillado de nosotros. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio aquí, hermanos. Espero que esto nos anime y nos ayude a seguir adelante a crecer en nuestra propia fe. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima vez. Estén bien. Gracia y paz.